Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a hablar un poco de los impuestos, específicamente en los dividendos. Vamos a tocar los siguientes temas, que va a ser la explicación más o menos general de cómo funciona estos impuestos. El formato W8, vamos a explicar igual cuándo vale la pena llenarlo, cuándo no y en qué consiste. Y algunas herramientas en Excel que nos pueden servir para calcular en qué momento vale la pena, si no, tal vez no valga la pena llenar el W8, etcétera, ¿no? Todo esto, ahorita sé que algunos si no saben qué es W8, antes se lo voy a explicar, tranquilos, no pasa nada. Vamos a empezar con la página de GBM para tener un poco más de contexto, ¿no? GBM Plus. Ok. Antes de explicarles qué es el W8, les explico rápidamente cómo funcionan los impuestos de los dividendos. Específicamente vamos a hablar, se me olvidó decirles esto, de los impuestos de los dividendos de emisoras extranjeras, específicamente en Estados Unidos, porque en México pues es diferente, ¿no? Ahora, cada vez que tú recibes un pago de un dividendo de una empresa americana, llámese Tyson Foods, por ejemplo, que es una que tenemos que pagar dividendos, Intel o cualquier otra, el dividendo a ti ya te llega con un 30% menos. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos retiene el 30% del dividendo. Y una vez al llegar a tu cuenta de GBM te retiene ahora el 10% de eso que te llegó. O sea, no significa que sea un 40%, de hecho creo que es un 37%, porque primero quitas el 30 y de lo que resta quitas el 10. No del total quitas el 30 y el 10, ¿me explico? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, si te lo pones a pensar, pues es un montón que te estén quitando eso y hay que tomar en cuenta que son pagos definitivos. O sea, no puedes tú deducir nada. Ese pago ya lo hiciste, así te llegó y así se queda, ¿no? Entonces, ante esto viene a otra cosa importante antes de explicar el W8. Ese 30% es específicamente para México. Es el acuerdo que tiene Estados Unidos con México. Puede ser que, no sé, si vives en Europa, en otra parte, pues sea otro porcentaje, ¿no? Esto es específico para México. Ahora sí, entonces viene el formato W8. ¿Qué es el formato W8? Básicamente es un formato que tú llenas. Te piden algunos datos, la verdad está muy sencillo, ni siquiera está complicado. Y obviamente lo que pasa es, aquí lo dice, pues en vez de que te retiene el gobierno de Estados Unidos el 30%, ya solo te retiene el 10%. Y una vez que llega acá, pues sí vuelve a venir el 10% de México, ¿no? Entonces, ya no es tanto, la verdad es una reducción importante. Sin embargo, al menos en GBM Plus, el formato tiene un costo de $75 masiva. Y el formato tiene una vigencia de 3 años. ¿Ok? Entonces básicamente tiene un costo anual de $25. Digo, supongo que no cambie más el IVA, ¿no? Obviamente. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Pues bueno, entonces, ¿en qué momento sabemos que ya vale la pena, que sí nos va a reducir el gasto de los impuestos el W8? Porque como te cuesta $25 y no es algo gratis, pues si tienes un monto de portafolio bajo o tu portafolio a lo mejor está en otras empresas como Facebook, etcétera, pues no vale la pena que saques el W8, ¿no? Pero ahora lo vamos a ver en una herramientita en Excel para que vean más o menos, ¿no? Entonces, esta herramienta es sumamente sencilla. Lo único que tienes que hacer es, tú pones obviamente tu capital invertido y tu dividend yield, que ahorita el dividend yield básicamente haz de cuenta, de por cada $1,000 te pagan, de tu portafolio te pagan $1 de dividendo. Entonces divides 1 entre 1,000 y ese es el porcentaje del dividend yield, ¿no? Ahora, esta información tú la debes de tener, pero yo te voy a explicar, antes de venir a esto, te voy a explicar cómo sacar el dividend yield de tu portafolio, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo donde tu valor del portafolio son $5,000, obviamente. Eso es importante igual tomar en cuenta, ¿no? Los dividendos vienen en dólares. Entonces al momento, si son $10 de dividendo, el gobierno americano se queda con el 30%. O sea, te llegan 7, suponiendo que tienes el W8, y esos 7 se convierten a moneda nacional. Y después de eso te quita el 10% el GBM, que básicamente lo hace por el gobierno de México, ¿no? Entonces así es como funciona más o menos esto. Ahora, entonces son $5,000 el portafolio, ¿no? Entonces se cuenta que tienes un portafolio de 5 acciones y cada acción representa este porcentaje. Que si no lo sabes, pues este porcentaje lo puedes ver muy sencillamente en tu página de GBM Plus o cualquiera que sea tu broker. Pones el porcentaje y obviamente si multiplicas el valor del portafolio por el porcentaje, pues tienes el valor de la posición, ¿no? Y aquí es donde tú tienes que poner el dividendo anual, que el dividendo anual realmente sale, o sea, en todas las empresas te dicen
Hay en páginas en Yahoo, en Finance Yahoo, en la que sea, dice cuánto es el dividendo que están pagando actualmente, ¿no? Entonces, pone tú que te tengan un dividendo anual de $1, es de 14, este de $1, este de $6, y este no paga dividendo, ¿no? Entonces, simplemente el JIT es dividir este dividendo anual entre el valor que tiene, ¿no? Y eso te da el de cada uno. Ahora, ¿cómo sacas el portafolio global? Pues simple y sencillamente es un promedio ponderado, ¿no? Que en exceso con una función de suma producto, que es básicamente multiplicas el 10% por esto, más el 5% por esto, más, y así lo va haciendo Excel, ¿no? Entonces, tu portafolio tiene un dividend yield de 0.4% en total, ¿no? Entonces, ahora si regresamos a la calculadora y ponemos que tienes en tu portafolio, pues ya dijimos que era de 5,000 con un dividend yield del 0.4%, aquí te va a dar en los cálculos que te voy a explicar cómo sale, ¿no? El primero es dividendos recibidos, que básicamente, simple y sencillamente, es la multiplicación, porque es el dividend yield o el capital invertido, es lo que vas a recibir en el año, $20 en dividendos. Perfecto. Ahora, ¿cuánto te cuesta el W8? $25. Entonces, ¿cuánto pagarías de impuestos sin el W8, que es como dijimos el 70% y luego el 90%? Pues pagarías $7.4. ¿Y cuánto pagarías con el W8? O sea, con este ahorro ya sería el 90% y luego el 90% otra vez, porque solo es el 10%, te quedas con 3.8, ¿no? Y aquí tenemos cuánto sería el ingreso neto de dividendos sin el W8, sería $12, y con el W8 sería de menos $8. Eso significa que te saldría más caro tener el W8, pero tío, no siempre vale la pena. ¿Cuándo vale la pena? Pues realmente aquí lo puedes jugar, ¿no? Pues si le ponemos en vez de 5,000, mientras más tengas, más vale la pena, ¿no? Si ponemos $20,000 en vez de 5,000, pues obviamente ya vemos que hay una diferencia, ¿no? No, y de hecho todavía no, porque el yield es muy bajo, ¿no? Pero si vemos el yield del portafolio, hace cuando tienes en acciones que pagan dividendos, si tienes un 2%, pues ya te das cuenta que el ingreso neto sin el W8 solo sería de $250 y con el W8 sería de $299. Entonces, en este caso, pues sí valdría la pena sacar el formato, pagar los $75 y obviamente pues te estarías ahorrando al menos en este año unos casi $50, ¿no? Entonces básicamente es irle jugando. Realmente, ¿cuándo vale la pena así a simple vista el W8? Pues realmente son dos razones. Uno, con él tienes un capital invertido importante, y dos, cuando tienes un portafolio que pague bastantes dividendos, ¿no? O sea, si tienes un portafolio más de crecimiento como empresas como Facebook, Google, que no pagan dividendos, pues no vale la pena realmente, no. ¿Para qué vas a pagar algo si no lo necesitas? En cambio, si tienes, no sé, empresas un poco más estandarizadas, con más tiempo en el mercado, como tal vez Apple, Tyson Foods, Intel, que son empresas que pagan dividendos, pues suponiendo que cumples con este requisito, pues obviamente ya te convendría, ¿no? Ahora, el formato del W8 es muy sencillo, realmente solo tienes que contactar a los de GBM Plus, pagar obviamente, te lo cobran del fondo líquido que tienes en tu cuenta, y ya. Es muy sencillo de llenar, pero repito, creo que no vale la pena, al menos de que, pues, como les comenté, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro portafolio de YouTube, pues no valdría la pena, porque apenas tenemos 120,000 pesos y además nuestro dividend yield debe ser, no lo calculo, pero debe ser muy bajo, porque el 60% es en Facebook que no paga dividendos, ¿no? Entonces, es importante considerar, tomar en cuenta que no siempre vale la pena. Hay que calcular cuándo vale la pena. Pues eso es todo por el video de hoy. Si les gustó, suscríbanse y denle like para más contenido educativo de este tipo. Gracias.